primero que tenemos que saber es que vamos a trabajar siempre con números primos. Estos números primos que solo se pueden dividir por sí mismo por 1. Por ejemplo, números primos como el 2, 3, 5, 11. Acá tenemos un pequeño resumen. Y otra cosa, cada vez que tengamos números pares, por el primer número que vamos a dividir, siempre va a ser por el 2, el primer número primo. Entonces vamos a comenzar a factorizar el 54. El 54, como es par, los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. El 54 lo vamos a dividir por 2 y nos da 27. Y acá sucede que el 27 ya deja de ser un número par. Entonces voy a ver si lo puedo dividir por el siguiente número primo, que es 3. Entonces, ¿cómo voy a saber si lo puedo dividir por 3? Voy a sumar sus cifras. Voy a sumar 2 más 7 y eso me da 9. El 9 está en la tabla del 3, entonces quiere decir que yo el 27 lo puedo dividir por 3. Entonces, 27 lo voy a dividir por 3, me da 9. El 9 lo puedo dividir por 3. Tienen que saber que estas divisiones siempre tienen que dar resto 0, ¿no? 9 dividido 3 me da 3 y el 3 lo voy a dividir por sí mismo. Estos números primos siempre se dividen por sí mismo. 3 dividido 3 me da 1. Vamos a colocar el resultado. Esto nos da que el 2 aparece una sola vez, 2 por, y el 3 tres veces. Entonces nos va a quedar 3 al cubo. Vamos con el 30. Como bien dijimos, el 30 es un número par porque termina en 0. Lo voy a dividir por 2. 30 dividido 2 me da 15. Y sucede que el 15 no es par. Entonces no lo puedo dividir por 2 porque me va a dar con coma. Entonces voy a sumar sus cifras a ver si lo puedo dividir por 3. Por 5 sé que lo puedo dividir, pero antes voy a probar si puedo dividirlo por 3. 1 más 5 es 6 y el 6 está en la tabla del 3, o sea que es divisible por 3. 15 dividido 3 es 5 y el 5, como es número primo, que está acá, lo voy a dividir por sí mismo. 5 dividido 5, 1. Vamos con el 27. Si ustedes ven, acá tenemos factorizado el 27, o sea que el 27 ya lo habíamos hecho. Sumamos sus cifras, lo puedo dividir por 3. 27 dividido 3 me da 9. El 9 lo voy a dividir por 3. No es par, entonces lo puedo dividir por 3. Y 3 dividido 3 es 1. Colocamos los resultados. Acá nos queda 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. Y ahora estos resultados. Acá me quedó un 3 al cubo. El 3 tres veces. ¿Cómo se calcula el MCM? El MCM tengo que saber que voy a utilizar todos los números con el mayor exponente, inclusive los que se repitan o los que no. Entonces, vamos a ver los que se repiten primero. El 3 se repite acá en los tres términos, entonces voy a colocar el 3. Y el de mayor exponente es cualquiera de estos dos que está al cubo. Por el 2, lo tengo dos veces, pero cualquiera de los dos porque está elevado a la 1. Y después el 5. Entonces el MCM dice, puedo decirlo de la siguiente manera, en varias, pero puedo empezar con que de los que se repitan, el de mayor exponente, por los que no se repitan. Bueno, tenemos que 3 al cubo es 27, por 2 por 5 es 10. 270. El TCM dice lo siguiente: de los que se repiten, solo los que se repitan, el de exponente más chico. Voy a mirar el 2. El 2 lo tengo acá, pero acá no está. Entonces el 2 no me va a ser útil, porque tiene que repetirse en los tres términos. Si hubiesen sido estos dos, sí hubiese puesto el 2, pero como tengo este tercero y no está el 2, no lo coloco. Me fijo con el 3. ¿Sí? El 3 se repite,
y voy a poner el de exponente más chico, o sea, este, un 3. Y me fijo el 5 no se repite, entonces tenemos que el MCM es 270 y el DCM es 3. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengan en cuenta que en el siguiente tengo una sorpresa, no es tan fácil así. Siguiente ejemplo. Tenemos que buscar MCM y DCM en estos tres números. Vamos a comenzar con el 90. El 90 es un número par, entonces lo voy a dividir por 2. 90 dividido 2, 45. El 45 no es un número par, entonces voy a ver si lo puedo dividir por 3. Sumo sus cifras, 4 más 5 me da 9, entonces sí lo puedo dividir por 3. 45 dividido 3 me da 15. Y como vimos en el ejemplo anterior, 1 más 5 es 6, lo puedo dividir por 3. 15 dividido 3 es 5 y 5 lo voy a dividir por 5. 5 dividido 5, 1. Siempre el orden tiene que ser de menor a mayor, porque el 45, si bien lo puedo dividir por 5, lo que dice la regla es que tengo que buscar los divisores más pequeños, comenzar con los más pequeños, en este caso la recomendación para el MCM y el DCM. Vamos con el 25. No es par. Lo voy a ver si las cifras al sumar lo puedo dividir por 3. 2 más 5 es 7. El 7 no está en la tabla de 3, entonces lo voy a dividir por 5. 25 dividido 5 es 5. Y 5 dividido 5 es 1. Quiero explicarles una cosita, un pequeño truco fácil para que lo puedan identificar. Si es par, empiezo dividiéndolo por 2. Si termina en 5, primero pruebo si puedo dividirlo por 3 y después por 5, ¿sí? Eso es clave. Vamos a poner los resultados. Acá me quedó un 2 por, y el 3, 2 veces, 3 al cuadrado por 5. Estos resultados vienen de acá, 2, el 3 2 veces por 5 y el 5 2 veces, 1, 2 al cuadrado. El 7, y atente acá, el 7 solamente es número primo y se puede dividir por sí mismo. Los que se quedaron hasta el final van a probar porque han visto todos los ejemplos y los casos. 7 dividido 7 me da 1. Entonces es un número primo. Y acá es donde viene la cuestión. MCM, de los que se repiten, exponente más grande. Busco que se repita, no se repite ninguno porque acá está el 5 pero acá no. Entonces vamos a colocar todos, pero del exponente más grande. Voy a comenzar con el 2. El 2 solamente aparece una vez, lo voy a colocar y lo voy a multiplicar por el 3 que también aparece una sola vez, exponente a la 2. Por el 5, ¿cuál de estos dos? El de mayor exponente. En el MCM, mayor exponente. Por, y el que me quedó solito, que es el 7. Y ahora calculamos. Tenemos un 2 por 3 por 3 es 9, por 5 por 5 que es 25, por 7. Hacemos la cuenta, esto es igual a 3150. Y fíjense en qué pasa con el DCM y atenti acá. ¿Qué sucede con el DCM? Que yo me voy a fijar quién se repite en los tres. Y resulta ser que en los tres no se repite ninguno. Acá está el 5, pero acá no está. El 7 está acá, pero acá no. Y así sucesivamente. Entonces, ¿quién va a ir en el DCM? Mi divisor común mayor en el DCM va a ser el 1. Lo tengo acá, acá y acá. Así que fíjense qué hacemos en ese caso. En el caso que en el DCM
no tenemos números en común, nuestro número en común en realidad va a ser el 1. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, que se suscriban al canal, que comenten y bueno, y obviamente que aprueben matemática. Les mando un beso grande, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.